Aquí estamos con Miguel Ángel Cintas, que ya se nos ha conectado y que le damos la bienvenida, que es el CEO y cofundador de Attribus y colaborador en Atlas Tecnológico. Eso para mí es un gran plus, porque luego vamos a ver su currículum y el tío participa en muchas cosas, pero para mí el que sea colaborador de Atlas Tecnológico, ese es un estatus que no se gana fácilmente. Entonces, Miguel Ángel, para mí, Attribus en general, porque podríamos hablar de Juan Carlos también, pero en este caso el que es colaborador es Miguel Ángel y fue al que decidimos invitar a que nos hable de dónde escuchar la opinión de mi cliente y cómo desarrollar productos o servicios a partir de estos insights. Ellos son expertos en esta materia, no va a ser una presentación de compañía, va a ser una presentación de cómo se hace estas cosas para que todos aprendamos y lo que lo valoremos, y si desde luego alguien tiene interés en profundizar, pues evidentemente estoy convencido que Miguel Ángel y Juan Carlos no tendrán ningún inconveniente en hablarles de su empresa todo lo que haga falta. Pero hoy vamos a ver si esta es una necesidad para nosotros o no. Yo hoy tenemos algunas novedades. Bueno, aquí tenéis el calendario de cómo avanzamos en la hora premium. Ya sabéis que todas estas sesiones se han impartido. Después ya nos vamos a centrar en temas más focalizados en la IA. Sabéis que el jueves 23 tenemos una sesión en abierto, volvemos a tener una sesión en abierto con un debate sobre una mesa redonda, sobre qué significa eso de aumentar la industria con IA generativa y si la IA generativa puede ayudar a aumentar el negocio de nuestra industria. Y luego tendremos una sesión más específica con Carolina Millata de Prodigioso Volcán, que nos hablará IA, claves para liderar con éxito la transformación que llega. Carolina también participará en la mesa redonda, pero por órdenes y disponibilidad, primero haremos la mesa redonda y luego la conferencia bueno, la charla, la hora premium con Carolina Millata, que ya participó en Málaga y lo tenéis subido a la plataforma en una conferencia que fue brillante, por eso le hemos vuelto a invitar. Entonces, sigo con la presentación. Esto es un poco como os tenéis que inscribir, lo sabéis todos a través de la plataforma. Y ahora vamos con Miguel Ángel y la conferencia, la charla que ya os he anunciado. Miguel Ángel, como os he dicho, es CEO y cofundador de Attribus y colaborador de Atlas. Es licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC. Es emprendedor, no es la única iniciativa que ha montado Attribus, ha montado otras iniciativas y tiene una dilatada experiencia en marketing y en el mundo del marketing digital y en escuchar al cliente. Tiene grandes clientes que igual comenta durante su presentación, no voy a hacer yo spoiler de la misma, pero para mí es una persona que conocía en Lanzadera, uno de los emprendedores que conocí en Lanzadera, en nuestro paso por Lanzadera. Sabéis que ya estamos en Valencia en estos momentos, que estamos, trasladamos FOM a Valencia hace tiempo y estuvimos 2 años en Lanzadera, luego hemos estado 6 meses en un coworking y ahora ya tenemos nuestras instalaciones en la calle de la universidad, a la que estáis todos invitados a poder conocerlos y ver las nuevas instalaciones. Por eso es la primera hora premium que hacemos desde la calle universidad. Entonces yo voy a dejar de compartir y le voy a dejar a Miguel Ángel que nos ilustre, porque yo estoy convencido que va a ser una presentación súper interesante y ya está, no tiene mucho más y vamos al lío, Miguel Ángel, cuando quieras. Muy bien, Pablo. Oye, muchas gracias por la presentación, ¿eh? La verdad que es un lujo siempre que me presentes tú. El amor es propio, ¿eh? Bueno, yo tengo mucha admiración por ti y por Juan Carlos, por los dos. Es verdad que contigo he interactuado mucho más, pero vamos, yo creo que tenéis un proyectazo a nivel nacional que es súper interesante y estáis trabajando con clientes de primer nivel. Y yo he aprendido mucho de ti de esto, que creo que las empresas le deberíamos dar más importancia. Pero estoy seguro que tú al final de la sesión nos convences. Yo no hablo ni un segundo más, me quedo con la Muy cámara bien. conectada, ¿vale? Solamente verificar que estáis viendo pantalla. Sí, yo la veo perfectamente. Venga, La mía está del perfecto. fondo, me la acabo de cargar con esto del directo, pero no hay ningún problema. Bueno, perfecto. Bueno, gracias a todos por venir hoy a la hora premium con Atlas. Eh, Como decía Pablo, no voy a hacer una presentación comercial, sino a mí siempre me gusta demostrar el movimiento andando, ¿no? Entonces, vamos a entender un poco qué es esto de escuchar a los clientes y luego vamos a ver 2 casos de aplicación sobre cómo trabajarlo, ¿no? Evidentemente que las fuentes de información de donde podemos coger datos para desarrollar productos nuevos o insights, a partir de los insights quería decir,
son inmensas en nuestras empresas. Evidentemente tenemos CRMs históricos de data, podemos comprarle a empresas como Kantar o similares información a borbotones, porque estamos casi abrumados con tanta información que hay en el mercado, ¿no? Pero hoy quiero explicaros cómo podemos obtener información de nuevas fuentes de datos que a priori puede parecer que para nosotros no es una fuente de datos principal, pero que vais a ver con estos dos ejemplos que son fuentes de datos muy, muy importantes que nos van a permitir entender y secuenciar durante el tiempo el desarrollo de nuevos productos y que empresas, como decía Pablo, muy avanzadas en estos momentos, están utilizando para desarrollar productos, adaptar mensajes, entender al nuevo consumidor, ese nuevo consumidor, esa generación Z que no acabamos de entender muy bien porque sale un poco de los cánones habituales del consumo. Entonces, vamos a entender un poco esto y cómo eso lo vamos a aterrizar en desarrollo de producto y en entender el concepto, ¿no? Por hacer así una intro fácil, y ya ahí vais a entender de dónde vienen las fuentes de datos sobre las que vamos a trabajar, se ve claramente aquí. Tenemos cerca de 50 millones de personas viviendo en España y de esos 30 millones de personas son usuarios de redes sociales. Esta es la gran fuente de datos sobre la que va a versar el webinar y la jornada esta. ¿Y por qué? Porque la gente genera volúmenes de información inmensos en las redes sociales de las que no son conscientes realmente y que las empresas podemos aprovechar para entender cómo se están comportando, ¿vale? Entonces, en este caso, y analizando estos datos y pensando en gente que está entre 16 años hasta 60, 65, es sobre lo que vamos a trabajar, ¿no? Dicho esto, y si me deja la presentación, lanzo una pregunta al aire. ¿Pensáis que las redes sociales son capaces de sustituir la investigación de mercados tradicional? Y esto puede ser como muy chocante, ¿no? Decir, ostras, me estás diciendo que la información que hay en Instagram, que hay en Twitter, que hay en Facebook, en TikTok, es tan potente o tan veraz como los estudios de mercado tradicionales que hago mediante encuestas. Bueno, pues yo os diría que sí. Y os diría que sí porque esta metodología se valida, por ejemplo, en nuestro caso en concreto, está validada por la Cátedra de Investigación de Mercados de la Universidad de Valencia, que valida que la metodología de obtención de data a partir de redes sociales, evidentemente con decir algo, empresas de ensaladas, empresas de cerveza, bodegas, productos sustitutivos, uno de los casos que vamos a ver. Los datos obtenidos a partir de las redes sociales permiten entender todo esto que estamos comentando. Pero no solo aquí, también en el sector político, también en el sector del turismo, también en el sector del deporte, Miguel en todos los Ángel, ámbitos. Dime. has estado 30 segundos congelado. Entonces, Sí, vuelve a tu reflexión del último minuto, por favor. ¿Vale? vale. Venga, Pues estoy aquí con... Será perdona, problemas de la wifi. no te No, decía preocupes. que... No menciones los Decí, problemas de la wifi que los conocemos. sí. Venga, un último minuto, recupéralo, por favor. Nada, decía que si los datos de las redes sociales son capaces de sustituir estudios tradicionales de mercado y a priori se puede ser como muy chocante, ¿no? Decir, a ver, si yo estoy desarrollando encuestas para segmentos de público donde voy a desarrollar mi producto, entender cómo va a ser el futuro del mercado, hacia dónde tienen que ir las gamas de producto nuevas que tengo que desarrollar, todo este tipo de cosas, me estás diciendo que conversaciones que la gente genera de forma espontánea en las redes sociales son válidas para hacer esto. Pues decía que sí,
y decía que sí porque la metodología está validada por la Cátedra de Investigación de Mercados de la Universidad de Valencia. Es un trabajo que hemos desarrollado nosotros en el último año y que está acompañado de estudios científicos que están publicando en revistas a nivel internacional en diferentes idiomas, con lo cual os puedo decir que sí en muchos de los casos y sobre todo, por ejemplo, os contaba que nosotros que trabajamos con sector alimentación, sector política, sector turismo, sector deporte, se valida en todos estos sectores de forma, sector industrial también en algunos casos, en todos los sectores se valida que la metodología permite obtener informaciones o insights de mucho valor a partir de conversaciones en redes sociales para sustituir datos de investigación de mercados o datos de otras fuentes. Y aquí es donde nos vamos a centrar en la exposición, ¿no? En cómo obtener datos de fuentes de redes sociales para desarrollar insights. Y esto, que a priori, como os decía, puede sonar raro, ya en el año 97 Manuel Castells ya nos decía esto, ¿no? O sea, es verdad, año 97, imaginaros de que estamos hablando casi los inicios de Internet en España. Yo recuerdo, decía Pablo antes, que me meto en algunos líos. En el año 95 monté el primer e-commerce de gafas en Internet. Era muy complejo en aquella época, o sea, todavía íbamos con la bacalara de la tarjeta de crédito, esa que imaginaros, ¿no? Pero bueno, en el año 97 Manuel Castells, que es un reputado investigador, ya decía que las comunidades en redes sociales, en Internet, las no físicas, seguían las mismas patas de comportamiento que pasaban en las físicas, con lo cual este análisis antropológico que podemos hacer de, oye, los grupos en Internet ya empezaba a tener una validez, ¿no? Pero no solo eso, sino que en el año 2012 ya introducíamos este concepto de red social dentro de este grupo que Manuel comentaba antes, ¿no? Y ahí ya empezábamos a perfilar que de verdad está este momento antropológico entre nuestra vida habitual y social, normal, se trasladaba a las redes sociales de forma que compartíamos algunos intereses y eso nos hacía ser grupos de interés y también grupos de consumidores para las marcas, ¿no? para los diferentes desarrollos de producto, ¿no? Y aquí volvemos un poco al análisis que estábamos haciendo antes, ¿no? ¿Realmente podemos sustituir una cosa por la otra? Bueno, voy a poner un ejemplo muy fácil y muy ilustrativo de esto, ¿no? Chile hizo el proceso constituyente para aprobar la nueva constitución hace algunos meses, bueno, hace un año más o menos. Todas las encuestas que lanzaban el resultado electoral en aquel momento, en este caso de la aprobación o rechazo de la Constitución por la población, todas las encuestas que se publicaron hasta la semana anterior dijeron que la población iba a aprobar la nueva Constitución. Nosotros, que fuimos haciendo análisis permanentes hasta el penúltimo día antes de las elecciones, que es verdad que la jornada de reflexión no se publica justo hasta el día de antes, fuimos la única empresa que acertó el resultado del rechazo. ¿Por qué? Porque durante la semana esta pasaron cosas que hicieron que se polarizara el voto hacia un lado o hacia otro, ¿no? Esta es un poco la diferencia entre cuál es un sistema de estudios de mercado tradicionales. Estoy viendo una foto fija de hoy, de lo que pasa hoy, en la situación de hoy, con las personas que he encuestado en este determinado momento, ¿no? Pero ¿qué pasa con la escucha social? ¿Qué pasa con lo que está pasando en redes sociales? Que sabéis que genera movimientos de opinión a gran volumen. Que si estoy escuchando permanentemente lo que está pasando, voy a ser capaz de construir un storytelling, voy a ser capaz de construir una película de la situación que me va a dar una visión mucho más real porque me la va ajustando día a día de lo que pasa si tengo que estar lanzando encuestas constantemente, ¿no? Entonces, esto es un poco el proceso de validación, lo que estábamos hablando. ¿Y dónde está la diferencia grande? Pues un poco lo que os estaba contando, ¿no? En este caso, si estamos viendo un estudio de mercado que sí, que es verdad, que está estructurado, que tiene unos objetivos iniciales y tal, pero que en la parte de escucha social podemos hacer a posteriori. Es verdad que cuando hacemos una encuesta le decimos al encuestador, oye, queremos este perfil de persona, queremos características que debe tener esta persona, ya sea telefónica, presencial. Hemos perfilado nuestro buyer, nuestra audiencia y el encuestador se adapta perfectamente a esto, con lo cual tengo datos de ese segmento. Cuando yo voy a una fuente de datos desestructurada, como puede ser las redes sociales, que tengo Facebook por un sitio, Instagram por otro, Twitter por otro, los datos de una forma, ¿no? ¿Qué se hace en este proceso analítico? Se obtiene toda la información que existe en torno a una temática concreta y luego se van perfilando las diferentes audiencias
por los diferentes segmentos de público a partir de los datos. ¿Qué ventajas tiene esto? Que yo no tengo 10 encuestas o 50 o 30 o 80, tengo 1.000.000 de datos de un segmento, 1.000.000 de datos de otro segmento, 3 millones de datos de otro segmento. Si en algún momento el segmento no está lo suficientemente cubierto, voy otra vez a la red social, me vuelvo a traer información y vuelvo a completar el segmento, con lo cual soy capaz de entender grandes volúmenes de datos en comunidades digitales que me van a permitir perfilar diferentes perfiles, diferentes desarrollos. Y no solo eso, sino que puedo llegar a aumentar las muestras poblacionales de forma que me acerque casi al 100% de la población, que en este caso, como hemos visto antes, no es el 100% de la población viviente, sino más o menos en torno al 80% de la población en el caso de España, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos esto? Siempre pongo esta foto, porque es como muy divertida, ¿no? De la hora chanante. Entonces, o sea, y esto vais a ver el ejemplo súper fácil, ¿no? De cómo se entiende esta cosa. Vosotros, la gente en general, sois los personajes de la hora chanante que están aquí en primer plano, pero si nos fijamos en la escena, hay un señor, que en este caso es un músico que salía con Buenafuente, y también sale en la hora chanante, ¿no? Que es el pirata que está ahí en la barra, que está bebiendo su cerveza, pero observando la conversación de las dos personas que están en la otra mesa, ¿no? Y este símil lo hago siempre igual. Uno va a un restaurante, se sienta en una mesa y al lado hay una pareja, hay un grupo de amigos, tal. Tú estás cenando con alguien, con tu pareja, con tus amigos, pero cuando vuelves a casa eres capaz de replicar prácticamente gran parte de la conversación que ha habido al lado, ¿no? O sea, tú has ido a cenar, has estado en la conversación, pero estás recibiendo feedback de todo lo que está pasando en la mesa de al lado, ¿no? Si han discutido, pues, madre mía, la que tenían la mesa de al lado, ¿no? Pero las otras personas no son conscientes de que tú has escuchado prácticamente toda la conversación. Lo mismo pasa en tu caso. Ellos a lo mejor son capaces de reproducir esto, ¿no? Pues esto es el modelo de social listening, ¿no? De escucha social. Somos el señor que está en la barra que escucha la conversación, ¿no? Y aquí viene una parte de analítica de conceptos un poco antropológicos y diréis, bueno, pero si estamos hablando de digitalización, redes sociales, ¿qué tiene que ver la antropología aquí? Pues es el concepto básico de entender esto, ¿no? Y nosotros, bueno, el modelo de análisis es la etnografía, ¿no? Y la etnografía viene la etnografía viene de unir etnografía y redes sociales, ¿no? Si os acordáis de cuando los exploradores iban a las tribus a hacer el análisis del comportamiento social, ¿no? Llegaba el explorador allí, se sentaba, apuntaba en una libreta, dibujaba comportamientos, hacía analítica, ¿no? Pues un poco este es el proceso etnográfico, ¿no? Llega alguien, analiza una comunidad, analiza un comportamiento sin que la comunidad sea un poco consciente de que está esta persona. A ver, es consciente en los primeros días en los que el explorador está allí, pero luego prácticamente se comportan de forma normal, ¿no? Es un poco como Gran Hermano o programas estos de reality shows donde son conscientes de que de forma normal sin estar pendientes de si hay una cámara o no hay una cámara, ¿no? Pues esto es el modelo etnográfico, ¿no? Que permite hacer esta parte de análisis sin que sean conscientes de esto. Esto, llevado a las redes sociales, es lo mismo. La gente sí no es capaz de entender que alguien, o no es capaz, no es consciente de que alguien le está observando, ¿no? Y este es el gran valor que tiene este modelo de analítica, ¿no? Somos capaces de traernos información de alguien que habla de forma natural, de forma inconsciente sobre las diferentes cosas que están pasando en su vida, los diferentes productos, ¿no? Con lo cual, este valor de la conversación o este valor de los datos que nos están aportando tiene una mayor importancia muchas veces que los resultados que puedes llegar a contestar en una encuesta, ¿no? Porque todos somos conscientes cuando a alguien le preguntan, oye, ¿qué votaste el año pasado? Muchas veces la gente miente, ¿no? No dice, o qué producto consumes, cuáles son los últimos programas que has visto. Y ya la pregunta del millón es, ¿qué libro has leído? ¿No? O sea, somos ahí, vamos a como inventando la encuesta muchas veces para no dar la realidad. Pero esto no pasa en Internet. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que te están escuchando, con lo cual habla de forma natural. Es verdad que está sobrealimentada la conversación muchas veces, pero eso con diferentes técnicas se puede eliminar, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos esta metodología a lo que sería llevarlo a nuestros procesos de desarrollo dentro de la propia empresa? La etnografía sirve
para entender la percepción que se tiene de las marcas. Esto lo estamos viendo últimamente, sobre todo, por ejemplo, casos como el de las campanadas, ¿no? ¿Qué pasó con Estrella Galicia o diferentes marcas que utilizan esta analítica de lo que pasa en las redes sociales para entender el benchmark de competencia, ¿no? También les permite entender cuál puede ser el segmento de público al que me puedo dirigir, sobre todo si estoy analizando segmentos poblacionales, como decíamos antes, de la generación Z, ¿no? Entender las tendencias, comprender procesos de compra. Vamos a ir viéndolo luego todo en los casos, ¿no? que os voy a contar, ¿no? Pero esto necesita, evidentemente, diferentes técnicas de captación y de procesamiento de datos, ¿no? Pues en este caso, la técnica de captación, como os decía, es obtener información que publica la gente en las diferentes redes sociales de forma que el observador esté obteniendo la información, pero el observado no sea consciente de esto y así tener un mejor análisis, una espontaneidad mayor en el proceso de análisis, ¿no? De captación. Evidentemente, no estamos hablando de 50, 200 encuestas, no estamos hablando de un volumen de datos pequeño, estamos hablando de millones y millones y millones de datos. Pensar que si hacemos 1.500 encuestas para predecir quién es el presidente, el próximo presidente en España, o ahora que vamos a tener imaginaos que yo os estoy diciendo que podéis tener 5 millones de datos hablando sobre este proceso, pero claro, 5 millones de datos totalmente desestructurados, cada uno con una forma, con una estructura, con unas analíticas. A esto hay que darle una forma. Y esa forma, convertirlo en una base de datos comprensible para luego desarrollar los algoritmos, o como decía Germán el otro día en la otra hora premium, ¿no? Utilizar la IA que nos permite hacer esta analítica, tanto sobre base de datos, sobre como datos estructurados que nos permitan comprender y aterrizar toda esta información en algo plausible, ¿no? Algunas de las técnicas se utilizan para esto: procesamiento del lenguaje natural, que ahora está tan de moda, pero es una técnica que se ha utilizado durante años y años. Lo que pasa es que ahora con los programas de IA tipo ChatGPT, Copilot o similares, de todos los que han surgido en el mercado ahora mismo, se ha como democratizado, ¿no? Entonces, ellos utilizan esta técnica, que además lo expanden a LLMs, ¿no? Que son nuevos procesos de analítica, de procesamiento del lenguaje, quería decir. No, pero al final la base sigue siendo esto. De hecho, los nuevos sistemas generativos de conversación, que son estos que estábamos comentando, solamente son modelos matemáticos que predicen resultados de palabras a posteriori en la construcción de frases, ¿no? Pero bueno, teniendo toda esta información y utilizando técnicas como esta o las nuevas aplicaciones que estamos viendo en el mercado, podemos ser capaces de entender emocionalidad en el mensaje, entender el posicionamiento del sentimiento respecto a la conversación, a la temática, entender cómo son los clústeres de conversación en torno a los diferentes productos, por ejemplo, o las percepciones que tienen los consumidores de los diferentes servicios, ¿no? Hay diferentes formas de verlo. Luego con el ejemplo va a ser súper claro entender esta parte, ¿no? Uso de Computer Vision, por ejemplo, para entender los segmentos de edad, analizar las diferentes marcas que aparecen en las imágenes que comparten los usuarios. Hay multitud de aplicaciones de esta tipología, o compresión del texto a partir de frases, ¿no? Bueno, os quería explicar un poco esta era como un poco de intro, ¿no? Aquí vemos un poco la metodología, fuentes de datos disponibles que hay ahora mismo en el mercado. Evidentemente hay muchas más, ¿no? Pero estas son como las más habituales. Portales de opinión, medios de comunicación online, medios de comunicación offline, que también es posible captar datos a partir de ahí, con luego procesamientos de speech to text y analítica similar a lo que estábamos comentando. Y luego las redes sociales occidentales, por llamarlo de una forma, o más populares a nivel mundial, ¿no? Si luego me decís, oye, ¿podemos analizar WhatsApp, Telegram o similares? WhatsApp no, pero Telegram, por ejemplo, sí, y sistemas de comunicación parecidos a estos también, ¿no? Bueno, ¿para qué utilizamos las diferentes técnicas de procesamiento de datos de esta gran base de datos que hemos construido a partir de datos que hemos captado, ¿no? Pues, oye, utilizamos el Big Data, evidentemente, para
extraer volúmenes de conversación muy, muy grandes que luego podemos organizar y construir dentro de una base de datos. Utilizamos Machine Learning, lógicamente, para automatizar procesos, la analítica. Al final estamos recorriendo millones y millones de filas para poder, necesitamos automatizar este tipo de procesos. El procesamiento del lenguaje, que os decía antes, va por construcciones semánticas y lingüísticas de cómo los usuarios hablan en redes sociales. Y luego una parte que le preocupa mucho a la gente, que es este volumen de conversación que está autoalimentado por sistemas automáticos, bots o similares, que evidentemente enmascaran los resultados de algunos análisis, pero que es posible eliminar con diferentes procesos, ¿no? Vamos a ver un primer caso de aplicación. Pablo sabe que tenemos un proyecto sobre cápsulas de café que además vamos actualizando, y aquí vosotros diréis, ¿la gente habla sobre el consumo de café en redes sociales? Bueno, sorprendentemente sí. Y sorprendentemente sí, no solamente habla sobre el consumo de café, sino que además tiene diferentes percepciones sobre cómo es el producto, preferencias por el gusto del producto, preferencias por el tipo de envase que debe llevar el producto, una multitud de cosas que nos permite entender cuál es la percepción que tiene el consumidor sobre este tipo de producto y hábitos de consumo que realizan sobre él, ¿no? Además, en este caso, nosotros lo comparamos con un estudio tradicional de cápsulas de café que hace el sector, con lo cual se ve muy bien cómo podemos validar los datos sobre algo que ya está desarrollado. Como veis, en este caso de aplicación, esto sería una ficha técnica de escucha que uno lo ve y dice, prácticamente es una ficha de estudios de mercado. Me estás hablando de muestras, de opiniones, me estás hablando de tiempos, me estás hablando de fuentes de información. Estas nuevas técnicas de captación de datos para estudios además se aplican cuantitativos y cualitativos. Sí, evidentemente. Como os decía, estas nuevas técnicas de captación de datos y de analítica social se parecen mucho, mucho, porque su base es el estudio de mercado o las técnicas de estudios de mercado tradicionales, pero adaptados a una nueva fuente de datos que es, en este caso, las redes sociales. Como os he contado también al principio, evidentemente la técnica de observación es la etnografía, donde el usuario no es consciente de que esto está pasando, pero también se puede hacer una analítica a nivel geográfico de datos, segmentación, por región, por país, tipologías de usuarios. Y lo más importante de esto, estamos hablando de una muestra de casi 900.000 opiniones de este producto, con más de 270.000 personas hablando de esto. Esto es increíble, sería imposible hacer un estudio de este nivel por cualquier método de conversación, como os decía antes, mucha conversación de ruido que generan las propias marcas, que generan diferentes usuarios interesados en generar conversación, sino que hablamos de opiniones de consumidores que están hablando sobre esto, ¿no? Un estudio inmenso que sería prácticamente imposible de realizar con otras técnicas que no fuera captación de datos a partir de conversaciones en redes sociales y técnicas como Machine Learning y procesamiento del lenguaje, ¿no? Si hacemos el análisis para entender algunas de las cosas que os he contado antes, estas técnicas permiten clusterizar la conversación. En este caso, que está en multitud de idiomas, para poder entender los diferentes tipos de consumidor, pues podemos ver, por ejemplo, que como la gente habla de marcas en este mismo clusterización, la gente cuando habla de caps está hablando de marcas concretas que podemos ver ahí, en la parte de abajo, incluso en la parte superior izquierda vemos una marca en concreto con diferentes aspectos sobre la marca, ¿no? De cómo la gente habla sobre la presión del café, habla sobre diferente reciclaje, diferentes cosas. Hay una clusterización que nos permite entender cómo la conversación se está generando en los diferentes segmentos de público que hablan sobre este producto, ¿no? Y no solo eso, sino que además luego estamos viendo por ahí, por ejemplo, pues cómo usan
perdón, las diferentes cápsulas de café, hablan de las máquinas, hablan de descuentos de precio, estamos en el packaging, por ejemplo, ya estamos empezando a entender, oye, pues esto tiene que ver con cómo desarrolla el producto, cómo se le envase el producto, descuentos que estamos haciendo. Oye, la gente igual está buscando precio, está buscando diferentes sabores de café, como indica ahí, ¿no? O sea, empezamos a entender que hay una conversación real que nos está dando ya algunos insights sobre lo que está pasando. De hecho, no solamente nos da algunos insights, sino que estamos viendo diferentes hashtags que la gente genera la conversación y está incluyendo cuando publica cosas en redes sociales, ¿no? Algunos topics, algunas conversaciones. Oye, esto parece que nos empieza a dar algo de información sobre hacia dónde tienen que ir nuestros desarrollos de producto, nuestra comunicación, diferentes temas, ¿no? Lo vamos a ir aterrizando. Pero además de esto, no solo es conversación, sino que podríamos entender si la gente está a favor o está en contra de usar cápsulas de café. Hay una guerra muy, muy importante. De hecho, algunas marcas como la top one, en este caso, top of mind del sector, ¿no? Que todos conocemos, que desarrolla procesos de reciclaje de cápsulas que luego reinvierte en otro tipología de producto. Y hemos visto Hola Miguel Ángel, te has vuelto a quedar congelado. en el grupo, en el gráfico 4, pero en el Miguel grupo Ángel, 2, Miguel eh, Ángel, dime, has estado otra vez 30 no me digas, segundos. Sí. ¿desde cuándo? ¿En qué momento ha sido? ¿Te acuerdas? ¿Hola? ¿Hola, hola? Perdón que me he mutado, ahora, que me he mutado así deero. Ah, Estabas no, hablando del decía, reciclado de las cláusulas de café de una marca principal que todos conocemos. perfecto, sí, decía que sí, que incluso hemos visto campañas donde hemos visto convertida la cápsula de café en una bicicleta, ¿no? De aluminio. Y esto que tiene que ver con el RSC, que lo podemos ver en el gráfico 4 más específicamente, pero en el primer gráfico, en el 2, estamos validando si la gente acepta este packaging de uso, por llamarlo de alguna forma, en el consumo del café. Y es que es verdad que hay una guerra inmensa en contra de las cápsulas de café por el reciclaje del aluminio, ¿no? Pero bueno, aquí ya estamos viendo que la gente, o sea, somos capaces de obtener esa información, aparte de que tengamos ya un pulso, una sensación nosotros de que realmente eso pasa en el mercado, aquí tenemos un valor real. Oye, hay gente que nos está diciendo que, oye, estoy a favor, el 46% de la gente está a favor de consumir el café en cápsulas. Pues si yo soy una empresa que desarrolla café en paquete, por ejemplo, envasado al vacío y tal, a lo mejor no tiene que ver solo con la tendencia de que mis competidores estén construyendo una gama de producto dentro de la cápsula, sino que realmente el público acepta este producto y yo tengo que estar también en este mercado, ¿no? O, por ejemplo, que hay un 15% de gente que rechaza este producto. Si yo tengo un producto más de nicho, a lo mejor de un volumen de calidad mucho más alto, que necesita un proceso de construcción del café de otra tipología o de fuentes de datos, de fuentes de café biosostenible y tal, pues a lo mejor tengo que olvidar este desarrollo de producto y tengo que ir a otra gente, a otro tipo de producto que acepta más esta gente que está en contra de las cápsulas, ¿no? Y lo vemos ahí en el gráfico 4, ¿no? ¿Cuál es la preferencia de la composición de la cápsula? Pues en este caso la gente quiere cápsulas biodegradables, que parece como raro porque si no recuerdo mal hay 2 solamente en el mercado que tienen esto, pero porque hay una percepción social de que lo biodegradable es mucho mejor y con lo cual afecta directamente incluso al consumidor de esto. De hecho, las cápsulas de plástico están totalmente denostadas aquí y entonces, claro, seguramente un consumidor que no entiende muy bien cuál es la diferencia entre un café y otro café, pero sí entiende la diferencia entre que sea cápsula de plástico y cápsula de aluminio, va a elegir la cápsula de aluminio mucho antes que la cápsula de café, ¿no? Bueno, lo vemos también en valoraciones de producto. Se puede obtener información sobre la calidad del producto, el sabor, el aroma, sostenibilidad, y ahí diréis, bueno, pero para esto hay que hacer una cata.
sea, hay que hacer una cata de producto para que la gente rellene un cuestionario que me diga, no, y esto se puede parecer mucho, mucho a esto, pero os puedo decir que de verdad que la gente habla en redes sociales sobre estas cosas, ¿no? Y podemos entender aquí cuáles son las valoraciones mejores por las diferentes características que tiene el producto, ¿no? Usamos siempre las 5 W de marketing, ahí estáis viendo el what, ¿no? Y esto ya nos está diciendo, oye, mira, la gente es lo que más valora, pues a lo mejor tengo que hacer foco en mi comunicación en estas características concretas, que es lo que la gente me está pidiendo, ¿no? Incluso dices, ahí viene la competencia, ¿vale? ¿Y cómo un análisis de competencia? Tendré que hacer un análisis top of mind, ¿no? Para entender esto. Bueno, si metemos las 2 marcas principales que hay en el mercado ahora mismo, ahí mismo ya estamos viendo gráfico 7. ¿Cuál es la marca mejor valorada por el consumidor online, evidentemente? Aquí tenemos una valoración, automáticamente tengo un análisis de competidores y eso lo estamos obteniendo a partir de conversaciones de las redes sociales donde la gente está hablando de esto. Pero es que además me diréis, ya, pero es imposible saber qué segmentos de edad son los que están compartiendo esta información. No, es posible entender cómo es esto, ¿no? Y aquí tenemos un perfilamiento de hasta 22.000 personas que se han podido identificar por franjas de edad y sexo que generaban conversaciones en redes sociales, ¿no? Consumidores principalmente de café. Con lo cual, ya estoy perfilando la audiencia geográficamente, estoy perfilando la audiencia a nivel edad, a nivel sexo, ya estoy empezando a construir el buyer persona. Pero no solo eso, dice, pero, vale, sí, perfecto, pero yo ahora necesitaré un panel para entender el consumo o la compra del producto donde se está realizando. Otra vez, ¿por qué? Es verdad que tenemos datos cuantitativos que nos va a permitir cruzar con esto para tener una visión mucho más global, ¿no? Pero si no tengo información real de cómo son los tickets de compra en los supermercados, por ejemplo, donde se compran las diferentes enseñas de marcas de supermercado, tengo aquí un estudio que me está diciendo, ostras, pues la gente cuando compra cápsulas de café está hablando de que las compra en determinada marca de distribución, en otra determinada marca de distribución y valora las marcas, en este caso la marca blanca, la marca distribuidor, la valora en función de dónde lo está comprando. Pues, oye, si soy una marca fabricante, en este caso un MDF, a lo mejor tengo que ir a ver qué está haciendo la MDD sobre la cápsula de café, ¿no? Y tengo ahí un análisis de cómo hacer el desarrollo, ¿no? O, por ejemplo, entender, no tengo que ir a revisar las conversaciones. Y para que veas que esto es real, aquí hay 2 ejemplos claros de donde se ve perfectamente a gente que está hablando sobre la cápsula de café en concreto, de un tipo de cápsula de café que mezcla con un tipo de leche en concreto y en qué supermercado lo está comprando, ¿no? Bueno, son ejemplos para el hábito de consumo también, que lo podemos ver. Fines de semana, el consumo del café en general es entre semana. Voy a ir un poco más rápido, Pablo, porque tengo otro caso, estoy viendo la hora, no nos va a dar tiempo prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, otro ejemplo muy fácil aquí para entender lo que os decía, ¿no? Las preferencias del café en cápsula frente a otros productos que son complementarios o que son en el mismo segmento de consumo, podríamos verlo. Bueno, y algunos comentarios, por ejemplo, como estáis viendo de este usuario de Twitter, ¿no? Que está hablando sobre que el café instantáneo no es café. Bueno, tendríamos alguna discusión sobre esto, pero bueno, evidentemente, si hacemos la valoración, la cápsula de café, independientemente de lo que haya dentro de la cápsula, es mucho mejor valorada que otros sustitutivos que están en el mercado, ¿no? Y a partir de ahí ya construyo mi buyer persona y digo, a ver, ¿quién es el consumidor de cápsulas de café en este caso en España? ¿No? Pues principalmente es hombre. La geolocalización es donde más información había, era en este caso en Madrid. Tiene una edad comprendida entre 18 y 32 años. Principalmente compra en Mercadona, en este caso. Consume el café en formato cápsula. Suele hacerlo entre semana y suele tomar más o menos una taza de café al día. Vale, acabamos de perfilar cuál es el consumidor de cápsulas de café o el consumidor de café en general. Ahora mismo en esta foto o película, no quiero hacer foto porque entonces me diréis que es un estudio de mercado, sino foto, película sobre el consumidor de café en España. Y he conseguido perfilar, en este caso, si yo tengo que desarrollar un producto nuevo que esté en el sector del café, oye, pues ya tengo aquí un buyer persona digital que
sería mi consumidor, ¿no? Bueno, este era un ejemplo bastante claro de cómo hacerlo, pero ahora vamos a verlo con algo que está muy, muy, muy de tendencia, que es la comida vegana, ¿no? La comida vegana, que ahora mismo es como la gran panacea, ves dietas por todas partes, sustitutivos de la carne, incluso hay una empresa que imprime carne que se parece visualmente, incluso hablan de que textura, sabor y tal se parece mucho a la carne original, así que vamos a ver otro caso de esta tipología, pero en este caso voy a comparar dos estudios, uno tradicional y uno de consumidor en línea, para que veáis las validaciones, que sí que hay diferencias, evidentemente hay diferencias, pero podemos tener datos aproximados con esto, ¿no? En el caso de la carne vegetal, este es un proyecto que también trabajamos nosotros para productos sustitutivos de algunas empresas. En el caso de encuestados tradicional, pues había más hombres que mujeres. En el caso online hay más mujeres que hombres. Parece algo que no tiene mucha importancia, pero sí lo tiene, porque hay todavía una percepción grande de quién genera las compras en los hogares, ¿no? Pero es verdad que en este caso y hay muchas empresas que están desarrollando esta tipología de producto, pero que todavía no encajan muy bien muchas veces que el buyer persona o cómo es el usuario, ¿no? Entonces, nos centramos, para que tengáis un poco el escenario, ¿no? Nos centramos en que a partir de la crisis sanitaria, como las vacas locas y otras que se han dado, se ha disparado la producción de comida vegana. Algunas empresas que incluso hacen producto tradicional están migrando en algunos casos al producto vegano por este cambio que tiene el consumidor en esta parte, ¿no? Entonces, estamos viendo que en España en concreto, desde el 2019, casi 1,5 millones de personas se han convertido al consumo de producto vegano, y esto está disparando, lo podéis ver en las cadenas de supermercado, está disparando la aparición de esta tipología de producto. ¿Vale? La reducción de carne lo vivimos en la legislatura anterior, el ministro hablando de reducir el consumo de carne por los impactos medioambientales, ¿no? Y bueno, ahí podemos ver algunos datos sectoriales sobre esto. El incremento de ventas se ha disparado en esta tipología de productos desde el 2019, llegando a más de 65, casi 65 millones de euros en este año, ¿no? Con lo cual empieza a ser un producto o un segmento de producto muy interesante para poder analizar, ¿no? En este caso vamos a trabajar sobre 3.000 opiniones y unos 1.500 usuarios hablando de esto, ¿vale? No sé si mi pantalla... aquí, perfecto. Muy bien, vamos a ver un poco las fuentes de datos, ¿no? El método tradicional, lógicamente, utiliza, pues eso, ¿no? Una parte de Internet, una parte de redes sociales, informativos, información tradicional. Y podéis ver que la fuente es real, que es del 2022, y a la derecha tenéis un estudio a partir de opiniones de redes sociales que evidentemente le falta algunos de los datos de las otras fuentes, pero que utiliza las diferentes redes sociales como metodología o fuente de datos para la obtención, ¿no? Y ahí veis un poco la distribución por las diferentes redes. Si hacemos una comparativa en entender el buyer persona de este producto, mirar qué curioso aquí, ¿no? Esto es un poco lo que os decía al principio. Nos estamos moviendo en una generación Z, evidentemente, porque, bueno, Z, sí, entre Z, Y, bueno, estamos ahí un poco en la edad, ¿no? Pero principalmente en los dos casos es el mismo segmento poblacional. Es verdad que varía los porcentajes en función del sexo, pero bueno, eso no tiene mucha importancia en este caso por la tipología de producto, ¿no? Pero bueno, estamos ahí entendiendo que se parece bastante el segmento de público, y los resultados que se obtienen a partir de conversaciones también son muy similares, porque si vemos la parte de cuál es el producto preferido, o sea, cuál es la composición del producto preferido para la gente que consume producto vegano, en el online también, curiosamente, las legumbres es el segundo producto en el offline, en el online también. En los cereales cambia, ¿ves? Entonces, hay un consumidor online que
prefiere, por ejemplo, los cereales frente a las legumbres, que en este caso cambiaría un poco el criterio y ahí habría que entender bien cifras de venta de los diferentes segmentos para entender realmente si estamos una cosa es lo que dice el consumidor y la otra cosa es lo que hace, ¿no? Esto siempre hay que validarlo ahí. Y aquí, en este último componente del producto, habría que validar cuando lo está haciendo, ¿no? Pero ¿cuáles son los atributos Miguel que... Ángel, mueve un poco tu pantalla, porfa. No, la pantalla no, 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 la pantalla estás perfecto. Eso es. Venga. ¿Esto? Perfecto, así, Ya ¿no? está. Muy bien, muy bien. Perfecto. Perdona, perdona. Bueno, decía, si hablamos de características del producto, la gente también habla de esto. Es verdad que varían un poco entre el método tradicional y el online, pero si nos fijamos en los mismos factores, somos capaces de obtener información. Es verdad que en el offline la gente valora mejor el sabor que en el online, pero el valor nutricional es más importante para la gente que está online, ¿no? O sea, es verdad que hay diferencias entre métodos tradicionales y métodos de procesamiento masivo de datos a partir de convertir en redes sociales. Es verdad que lo hay. Pero nos podemos ir perfilando con datos de un sitio y de otro para entender cómo está comportándose el consumidor, ¿no? Luego, igual que hacíamos con el café, perdón, trasladando esto a las diferentes características o atributos que debe tener, en este caso son hamburguesas vegetales, es un producto concreto de hamburguesa vegetal, ¿vale? Pero podemos ver cómo la gente que está online es capaz de rankear las diferentes características que tiene que tener el producto para que sea comprable por este segmento, el segmento de consumidor, ¿no? O sea, hasta el punto que es importante el olor del producto. Es verdad que ahora mismo vivimos en un momento en este sector, en un momento en el que se está intentando replicar constantemente un producto tradicional en el producto vegano. Por eso la gente que hace hamburguesas veganas no le quiere llamar hamburguesas para que la gente no entienda que es una hamburguesa, sino hay una discrepancia ahí sobre la nomenclatura de los diferentes productos. Pero bueno, lo importante es que el consumidor es capaz de valorar todos los componentes que están en el proceso de compra del producto, como podéis ver aquí, packaging, color, diferentes cosas. Luego, además, vemos que en el online hay una percepción por la alimentación saludable mucho más fuerte que en el offline, y eso también es una característica bastante común en los usuarios de redes sociales, gente más comprometida, sobre todo en este sector de producto, ¿no? Gente más comprometida, con una percepción de la ecología mucho más desarrollada, con lo cual el cuidado personal, la alimentación es más importante aquí, ¿no? Y luego también es curioso, ¿no? Que en el offline es más importante lo del respeto a los animales que en el online, y parece que eso se contradice con el dato anterior que estábamos explicando, pero bueno, tendríamos que ir a un nivel de profundidad un poco más grande para entender qué está pasando aquí, ¿no? Curioso también que el Mindfulness sea más potente en la parte offline que en la de online, porque parece, si entendemos que esta generación de consumidor está como mucho más introducido en esta parte, ¿no? Estas nuevas técnicas de Mindfulness. Lo estamos haciendo en online, os estoy llevando por el carril que me interesa a mí, Miguel ¿no? Ángel, recupera los útimos, es que te estamos perdiendo continuamente. Sí, Recupera pues el estoy último aquí minuto. sí, constantemente. O sea, hemos perdido un montón de información. Bueno, en algunos casos, tampoco tanta, pero a ver, ya llevamos 5 cortes. Hay uno que no te he dicho, esperando, pero este ya sí que yo creo que el último minuto sí que es interesante que lo repitas. Pues estoy con la wifi aquí de lanza al máximo. Ya me imagino. Lo lamento. Bueno, retomo un poco aquí los motivos de consumo que os decía, que es bastante curioso como el usuario del online está en alimentación saludable, mucho más alto en el criterio, pero luego, por ejemplo, está mucho más bajo en el respeto por los animales o en técnicas de mindfulness, que debería ir
como muy encajado en su filosofía, ¿no? Este consumidor joven, comprometido con la ecología, con el mundo verde, con todo esto. Pero bueno, es bastante curioso, deberíamos hacer un análisis un poco más profundo aquí para entender por qué este consumidor que está más preocupado por la alimentación saludable no está preocupado por otras características, ¿no? Pero lo que sí que es curioso, que os decía antes del corte, es cómo la presión social afecta mucho más al consumidor online que al consumidor offline, ¿no? Y ahí lo podemos ver en la barra 4, ¿no? De que el consumidor online se siente obligado a ser más eco-friendly en general porque la presión social le obliga un poco a esto, ¿no? Si vamos a la valoración por segmentos de sexo, ¿no? Ahí estamos viendo un poco que las mujeres que están online valoran mucho más la carne vegetal que los hombres, cosa que no pasa en el offline, que lo hemos visto antes, ¿no? Pero bueno, aquí podemos entender que el hombre, tanto en el online como en el offline, tiene unos ratios bastante similares, está ahí en una posición neutra, pero la mujer online sí que está mucho más proclive a comprar productos veganos que la tradicional, ¿no? Y bueno, y por llevarnos ahí a la parte de sentiment, una cosa que hemos hablado al principio, alguna de las técnicas de análisis de sentiment, pues por ejemplo, entender en la aceptación de hamburguesas vegetales o tipologías de hamburguesas vegetales, pues oye, las mujeres están más a favor de esta tipología de producto en la encuesta offline, también en la cabeza de datos online. Ahí se ve mucho más claro que tanto el hombre como la mujer está a favor de esta tipología de producto, aunque es verdad que al hombre en el offline le da un poco más igual, y luego hay una discrepancia en el online de gente que está en contra de esta tipología de producto, ¿no? Pero bueno, podemos entender cuál es el posicionamiento del usuario respecto a esto. Y claro, y ahí diréis, ya, bueno, perfecto, muchas conversaciones en torno a características del producto, hábitos de consumo, etcétera, ya, pero yo cómo sé el tema de la competencia, pues es que la gente también en diferentes canales de distribución de compra y ahí podemos ver cómo hay un top 2 de marcas que son Eura y Beyond Meat, que son como las triunfadoras del mercado, aunque hablan de otros productos, otras marcas relacionadas con esto, ¿no? Con lo cual, esto también nos está diciendo, oye, mira, el posicionamiento online de estas marcas es muy potente y si yo quiero entrar en este segmento de producto, tendré que entender cómo es el consumidor online que compra esta determinada marca, ¿no? Y a partir de ahí, entendemos también los índices de reputación de las diferentes marcas sobre lo que está generándose la conversación y podemos tener ese benchmark de competidores no solo por posicionamiento de marca, sino por reputación respecto al producto. ¿Dónde lo compra? Y ahí me diréis, ya, eso tengo que verlo con el ticket de la compra. Evidentemente que sí. Evidentemente, las empresas que hacen análisis de tickets de compra son capaces de darte un dato real de no lo que dice el consumidor, sino cuál es el comportamiento una vez realizaste este proceso de compra, ¿no? Pero también la gente habla sobre el canal de distribución, ¿no? ¿Dónde compra la comida vegana? En este caso, las hamburguesas, principalmente en el supermercado, aunque podríamos pensar, no, deberían comprarlo en tienda especializada. Está pasando que no, la gente está comprando en el supermercado que al final, si el producto está disponible, pues lo compra con el resto de la cesta de la compra y no hace el esfuerzo de ir a tiendas especializadas de este producto, ¿no? Y esto también nos da pinceladas sobre la distribución donde tenemos que ir. Y ahí acabamos perfilando, igual que hemos hecho con el café, un buyer persona, que en este caso sería mujer entre 18 y 32, que preferiblemente quiere productos veganos hechos de soja, que una de las cosas que más valora es el valor nutricional del producto, que su motivación de compra de esta tipología de producto es la alimentación sostenible, que cuando tiene que elegir entre diferentes marcas elige Eura y que su canal de compra suele ser el supermercado. Con lo cual, acabamos de tener un estudio inmenso sobre cómo tenemos que construir un producto para tener éxito, como dice alguien que conocemos Pablo y yo, para acertar. O sea, ¿qué es el producto que tengo que sacar para acertar? Pues aquí tengo un perfil de cómo es el producto que tengo que hacer. Si además fuéramos un poco más a las características que os he contado, pues ya sé que el producto tiene que ser con determinado sabor, con determinado olor, con determinadas características que, unido a este buyer persona que hemos construido, me va a dar una visión muy global de cómo tiene que ser. Y aquí termina la exposición. Me sabe fatal lo de los cortes que... No sé si quieres, Pablo, que deje de compartir y sí. Dejas de compartir así se nos ve a los dos. Perfecto.
Venga, Eh, perfecto. vale, a ti te vemos doblemente porque se te ve también en mi pantalla de atrás. Entonces, Sí, no sé cuántos hemos perdido, me sale nada, nada, fatal. no te preocupes, no vamos a profundizar en eso, que nos quedan 4 minutos. Venga. Entonces, a ver, yo por profundizar en las preguntas que a mí me gustaría hacer, tanto en la cápsula del café como en los productos veganos, mm, podría desarrollar un poco cuál es mi teoría personal sobre la cápsula del café porque, claro, yo estoy excluido como buyer persona. Tengo más de 50 años, pero te pongo por ejemplo, yo compro en Mercadona, pero compro otros muchos productos en Mercadona que no son las cláusulas de café. Puedo comprar productos de limpieza o productos de muchas cosas, pero las cláusulas de café es un producto donde soy marquista y me dedico a comprar otras historias. Entonces, si alguien se quisiera dirigir a mí, eh, pues se tendría que dirigir a mí, me está perdiendo porque, por ejemplo, mm, yo, por ejemplo, ahora estoy dentro de la sostenibilidad, ¿no? Que son criterios que has planteado y que para mí son importantes, pues ya directamente pasas a cafeteras o a servicios de cafetera de grano donde estás comprando, o estás alquilando o te están prestando una máquina y ya estás comprando café a granel a través de servicio, ¿no? Si yo soy una empresa que quiero analizar el buyer persona, pues yo en vuestro enfoque se pierden no al consumidor Pablo Liete, sino al consumidor de toda la gente que trabaja con Pablo Liete, que han decidido que la forma más sostenible de comprar café es esa. No Ujú. es, y sin embargo hay un criterio de sostenibilidad detrás, ¿no? Y lo mismo que en el vegano podríamos encontrar otras cosas. Lo que yo te estoy diciendo es que yo esperaría que toda esta escucha de redes sociales me diera una información mucho más, no cuál es el buyer persona principal, sino, oye, yo quiero entender si hay tendencias de mercado que me está llevando a un comportamiento y sobre todo me da la sensación que el análisis que nos has mostrado es un análisis un poco no tanto de tendencias, sino de comportamiento. Yo me he sentido identificado con ese buyer persona hace 5 o 10 años, pero yo Sí, no me siento identificado con ese buyer. Y no es porque yo diga, no, el buyer persona tengo que ser yo. No es la cuestión, sino sí, la sí. cuestión, yo respondo a un comportamiento de que con nosotros trabajan 15 personas que pueden estar entre 20 y 35 años que ellos son los que determinan cuál entendemos que es la forma de consumir café más sostenible en nuestra Ujú. empresa. Entonces, yo, si fuera una empresa que quisiera dirigirme a esos usuarios, esperaría obtener esa información de tendencias. Sí, Y eso sí, lo estáis escuchando en las redes sí, sociales. sí. O sea, realmente lo que hemos visto ahora es un estudio sobre cápsulas de café, sobre el sector de las cápsulas de café en concreto. No sobre el café en general, sino sobre las cápsulas de café. Pero muy buena apreciación cuando tú me dices, oye, yo compro en esa marca, en esa cadena de distribución, pero compro cápsulas de café en marca, ¿vale? Sí, evidentemente, y también tienes un segmento de edad que es un poco diferente al que hemos perfilado en el buyer persona. Pero aquí no estamos descartando diferentes segmentos, sino hemos perfilado al mayoritario. Por ejemplo, podríamos ir dentro del mismo análisis y decir, oye, ¿cómo se comporta el consumidor de café, cápsulas de café en este segmento de edad? Y hacer un análisis pormenorizado de qué tipo de marcas has hablado durante el periodo de tiempo, cuál ha sido tu comportamiento. Este mismo análisis se pueda ir microanalizando por los diferentes segmentos de edad, ¿no? Entonces, si en este caso estaba solo analizado para este caso, para poderlo mostrar en el webinar de cómo podemos acabar consiguiendo un buyer persona en función de la data. Pero sí, o sea, no te estoy excluyendo, sino que en este caso hemos hecho un análisis concreto de una parte Claro, pero pequeña yo, pero yo si yo fuera la empresa industrial que sí, quiero trabajar con esa información, yo quiero que me digas, yo esperaría que me dijeras, vale, la gente entre 20 y 25 años, ¿qué está comprando? ¿Por qué se mueve y qué no se mueve? La gente entre 25 y 35, ¿qué hace? sí, La sí. gente, o sea, Eso está, eso está. Eso es lo que te decía. yo entiendo que me tienes que dar esa información para que yo sepa perfectamente Sí, o sea, sensorizar
y cuál es la tendencia. Oye, la gente hace 5 años, la gente de 25 y 35 años estaba comprando de esta manera y ahora detectamos que se está yendo a este otro tipo de productos, porque eso es a mí lo que me va a decir si está habiendo un Ujú. cambio de tendencia. Me da igual Sí, en la comida vegana. Oye, pues hace 5 años esta es la marca fundamental y la gente solo conocía esta marca, pero detectamos que está habiendo nuevos entrantes que están... O sea, ¿sois capaces de leer tendencias de tanto tiempo o no? sí, eso es un poco lo que estaba un poco comentando, ¿no? O sea, eh, el, el- 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 la gran ventaja que tiene esto es que se puede hacer analítica a pasado y predicción a futuro, ¿no? De forma que tú puedes entender, oye, como decías, ¿no? ¿Cómo está la gente consumiendo comida vegana hace 2 años, hace 3 años, ¿no? Cuando el boom de la comida vegana, ¿cómo lo está consumiendo ahora? Y eres capaz de entender qué estaba pasando y qué ha pasado en ese periodo intermedio y luego predecir, hablamos de predecir, entender insights de cómo la gente ha evolucionado de un proceso hacia otro proceso. Eso se puede hacer. Claro, en los estudios tradicionales de mercado y tal, tienes que tener el histórico de ahí, pero en este caso podríamos hacer, por ejemplo, como decías, no, ya quiero saber un análisis de los últimos 2 años qué ha pasado con esta tipología de producto o cómo se ha variado el comportamiento del consumidor en estos últimos 2 años. Y eso se puede hacer perfectamente a partir de la data en redes sociales porque nos permite entender a pasado que ocurrió también. Bueno, estoy seguro que como recibiremos feedback de la gente que escuche la sesión, y aquí nos gusta ser muy escrupulosos con la gestión del tiempo, tanto tuyo como de la gente que nos está escuchando, te propondremos una sesión con mejor conectividad Lo siento, ¿eh? no, no, no es es un problema que lo teníamos que haber pensado. Lo podíamos haber pensado porque conocemos cómo es esa wifi. Entonces, ver de qué manera podemos resolver dudas o podemos a Claro, profundizar en el conocimiento de todo esto, porque yo creo que a todo el mundo es un tema que nos interesa y creo que además es algo que muchas de las empresas industriales que trabajan en Atlas Tecnológico les va a interesar la materia. Entonces, cuando yo tenga feedback, proponemos el trabajar una nueva sesión, muy bien. ¿vale? Muy bien, Gracias por todo, perfecto, Miguel Ángel, Pablo. ha sido súper interesante. Nada, Fuerte un abrazo. placer. Lo Y nos siento, por vemos la conexión. pronto para el resto, nos vemos muy pronto ya en los temas específicos de IA, bueno, generativa y no generativa, que vamos a empezar en las 2 próximas sesiones, una en abierto y otra en cerrado. Pues hasta pronto, muchas gracias a todos. Nos vemos.